Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos. Bendiciones del cielo es nuestro deseo. Lección 9. Una vida de alabanza. Texto central Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Siempre es fácil aclamar a Dios con alegría cuando sentimos gozo. Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se descalda, no es tan fácil. No obstante, es precisamente entonces cuando necesitamos alabar a Dios, quizá más que nunca, porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Por cierto, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas, tal vez no en el sentido de que cambien los hechos que nos rodean, sino de que pueda cambiarnos a nosotros, a quienes nos rodean, de una manera que nos ayudará a enfrentar los desafíos. La alabanza es fe en acción. Quizá no siempre nos resulte natural, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, tiene el poder de convertir y de conquistar. ¿Qué es la alabanza? ¿Cómo podría ser un arma espiritual poderosa en circunstancias difíciles? ¿Cómo puede transformarnos a nosotros y cambiar la situación que nos rodea? Lección para el día domingo. Un marco para la alabanza. El gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky había sido condenado a muerte, pero a último momento le conmutaron la sentencia. En su lugar, pasó años en prisión. Sobre la experiencia de la prisión escribió: cree hasta el final. Aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede, aún así, lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. En estas lecciones ya hemos visto que Pablo soportó una oposición y una persecución increíbles. Pero ahora está sentado en una prisión romana y aún así no está deprimido. Escribe ávidamente para animar a los creyentes de Filipos. Filipenses 4:4-7. ¿Cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto siendo que estaba en una prisión? En este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz de Dios? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al leer esta porción de la palabra de Dios debemos reflexionar. Y lo dicho en nuestro estudio, es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Pero otra cosa es cuando hay dificultades, cuando las cosas no marchan como deseamos. ¿Saben, mis hermanos? Aquí tenemos que comenzar a analizar que el asunto no va a cambiar dependiendo de la experiencia que tengamos con el Señor, dependiendo de nuestra relación con Él en todas las circunstancias, en los momentos difíciles, en los momentos de apremio, como en los momentos de bendición, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad. Tenemos aquí la seguridad de que todo va a depender de mi relación con el Señor. ¿Cómo yo puedo ser fiel a aquel que no conozco? Una cosa es alegrarse cuando todo va bien, pero Pablo nos exhorta a regocijarnos siempre. Eso puede sonar extraño si tomamos literalmente lo que escribe Pablo. Hay dos implicaciones fundamentales para nosotros. En primer lugar, si el mandato es que nos regocijemos siempre, esto significa que debemos hacerlo incluso cuando no haya motivos para regocijarnos. En segundo lugar, para regocijarnos siempre, también tendremos que aprender a hacerlo en los momentos en que no nos apetezca. Pablo nos exhorta a alabar a Dios
aunque muchas veces nos parezca poco natural y hasta irrazonable. Pero, como veremos, precisamente porque hay ocasiones en las que parece irracional que nos regocijemos, es que nos exhorta a hacerlo. En otras palabras, la alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en nuestras circunstancias, sino más bien en la verdad acerca de Dios, la alabanza es algo que no haremos porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido. Y curiosamente, es esa la fe que comienza a determinar nuestros pensamientos, sentimientos y circunstancias. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios que Pablo identifica en el pasaje de hoy? La verdad que te permite regocijarte incluso en la cárcel. Haz una breve lista de lo que sabes que es verdad acerca de Dios. Repasa la lista y alaba a Dios por cada uno de esos elementos. ¿En qué medida esto cambia la forma de sentir y de considerar tus circunstancias? En otras palabras, los cristianos no adoramos a Dios según las circunstancias, según si las cosas se prestan. Alabamos a Dios no importando qué esté sucediendo, porque nuestra confianza está puesta en Él. Lección día lunes. La oración derriba muros. Hay una expresión en inglés que dice, encerrarse pintando hasta un rincón. Imagínate que estás pintando el piso de una habitación, pero luego te das cuenta de que terminaste en una esquina y no puedes salir, salvo que pises sobre la pintura fresca. Tienes que quedarte allí hasta que se seque. A veces, nuestra fe parece arrinconarnos. Llegamos a una situación y, al igual que la pintura fresca en el piso, nuestra fe nos atrapa. Contemplamos la situación y una de dos, o tenemos que rechazar a Dios, la fe y todo lo que creemos, o nuestra fe nos obliga a creer lo que parece imposible. Dios arrinconó a los israelitas. Después de que el pueblo vagó durante 40 años por el desierto, Dios no condujo a su pueblo a praderas desocupadas y pacíficas. Dios los condujo a una de las ciudades más fortificadas de toda la zona. Entonces tuvieron que caminar alrededor de Jericó en silencio durante 6 días. Al séptimo día, Dios les indicó que gritaran, y que ese grito, junto con las trompetas, les daría la victoria. Este relato lo encontramos en Josué 5:13 al 6:20. Dios, ¿qué está tratando de enseñarles a los israelitas? Esta es una linda historia. Queremos leer los versículos 13 al 15 de este capítulo 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Luego en el capítulo 6 encontramos la toma de Jericó, esa linda historia del pueblo de Israel rodeando una ciudad. Finalmente gritan todos y los muros cayeron. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Los muros no cayeron por el grito de los israelitas, fueron los ángeles, pero ellos gritaron como si dependiera de ellos. Y los muros cayeron asidos por los poderosos ángeles que habían bajado del cielo. Es la fe, mis hermanos, la que mueve montañas
dijo el Señor Jesús. Gritar fuerte no iba a causar vibraciones que hicieran caer los muros. Cuando Dios convocó a los israelitas a gritar, era el mismo tipo de grito del que David escribe en el Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Salmo 66, 1 y 2. Este grito era una alabanza. Después de 6 días de observar los enormes muros, debieron haber llegado a la conclusión de que no tenían ninguna posibilidad de derribarlos por su cuenta. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestra vida, posiblemente nos lleve a Jericó, porque tal vez deba enseñarnos que el poder para triunfar no proviene de nuestras fuerzas y estrategias. Todo lo que necesitamos está fuera de nosotros. Por lo tanto, no importa lo que haya frente a nosotros. No importa cuán insuperable pueda parecer. Nuestra función es alabar a Dios, la fuente de todo lo que necesitamos. Eso es fe en acción. Lección para el día martes: la vida de alabanza. Alabar al Señor quizás no sea natural para nosotros, incluso en circunstancias favorables. Entonces, ¿cuánto más difícil será alabar en las malas? Sin embargo, eso es lo que somos llamados a hacer. La alabanza es algo que debemos practicar hasta que, de ser una actividad que realizamos en un momento determinado, pase a ser una atmósfera en la vida que vivimos. La alabanza no debería ser tanto un acto específico como un estilo de vida específico. Leamos el Salmo 145. ¿Cuáles son las razones que da David para alabar a Dios? ¿En qué sentido las palabras de este salmo deberían ser las tuyas y las mías? Salmo 145, versículo 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todo el salmo es un salmo de confianza. El salmo que nos dice que el Señor es misericordioso y que su misericordia es inagotable. Mis hermanos y amigos, aprendiendo estas palabras, podríamos mantener siempre en nuestro corazón una alabanza al Señor. El gran predicador británico Charles Haddon Spurgeon escribió un libro titulado La práctica de la alabanza. Está basado en el versículo 7 de Salmo 145. Mediante este breve versículo, Spurgeon llama nuestra atención a 3 cosas importantes que puedan ayudarnos a desarrollar la alabanza en nuestra vida. 1. Practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Si no miramos a nuestro alrededor para ver la grandeza de Dios, no tendremos ninguna razón para alabarlo. ¿Qué puedes ver en el mundo creado que sea digno de alabanza? ¿Como la belleza de la creación de Dios? ¿Qué puedes ver en el mundo espiritual que sea digno de alabanza? ¿Como la fe de un joven cristiano que va en aumento? Segundo, practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. Si queremos vivir en una atmósfera de alabanza, debemos ser capaces de recordar el motivo. ¿Cómo podemos recordar las grandes cosas acerca de Dios? Por ejemplo, fomentando nuevos rituales o símbolos que nos recuerden su bondad, para que su bondad y la verdad acerca de Él no se nos escapen de la mente. Tercero, practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. La alabanza no es algo que hacemos en nuestra mente. Su propósito es que salga de nuestra boca, para que también la escuchen quienes nos rodean. ¿Qué razones se te ocurren para alabar a Dios verbalmente? ¿Cuál será el efecto de esa alabanza y sobre quiénes? Para meditar, toma lápiz y papel y dedica un tiempo a examinar estos 3 puntos. ¿Qué puedes hacer para cultivar el hábito de la alabanza
en tu vida? Un testimonio convincente. Día miércoles. En el libro de Hechos, la alabanza tuvo un efecto asombroso sobre quienes la escucharon. Hechos 16, 16 al 34, después de quitarles la ropa y golpearlos despiadadamente, a Pablo y a Silas los encarcelaron. No hubo nadie que les pusiera ungüento en la espalda magullada y gravemente lacerada. Con gran dolor físico y con los pies en el cepo, fueron puestos en la oscuridad de la zona interna de la prisión. Pero, mientras los demás prisioneros escuchaban, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. Después del terremoto, y después de que el carcelero descubrió que ni Pablo ni Silas, ni ninguno de los demás prisioneros había escapado, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 29 y 30. ¿Por qué este hecho hizo que el carcelero se concentrara en su necesidad de salvación? ¿Qué papel crees que tuvieron las oraciones y los cánticos de Pablo y de Silas en el hecho de que los prisioneros no huyeran y en la conversión de este hombre y de toda su familia? Hechos 16, 29 y 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es asombroso pensar que nuestra alabanza puede transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Si Pablo y Silas se hubieran sentado en la oscuridad a murmurar y quejarse como suelen hacer los prisioneros, ¿crees que alguien se habría salvado esa noche? No sabemos qué pasó con el carcelero y su familia posteriormente, pero ¿se los imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante desde otra prisión en Roma? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Filipenses 1, 29 y 30. Si leyeron esto y reflexionaron respecto de que el sufrimiento de Pablo les había producido gozo a ellos, seguramente esto debió haberles despertado una canción en el corazón y un nuevo aliciente para permanecer fieles, sin importar el costo. Para meditar. ¿En quién crees que podría influir para creer en Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? Haz un esfuerzo intencional para ser más abierto y efusivo en tu alabanza de Dios alrededor de otras personas. No sabes el efecto positivo que podría tener esto. Vale la pena que reflexionemos en lo siguiente. ¿Por qué había gozo en los hermanos por las aflicciones de Pablo? ¿Por qué podría haber gozo? Porque es un gozo ver que aquellos que, a pesar de las dificultades, de la cárcel, del dolor, de las injusticias, permanecen fieles. Hermano querido, y eso prueba la fe de cada uno. Entonces, gocémonos en la fidelidad de aquellos que, a pesar de la situación, como Pablo, permanecen fieles. Lección para el día jueves. Un arma que conquista. Al leer segundo libro de las Crónicas 21 al 30, ¿cómo descubrió Josafat que la alabanza es un arma poderosa? Después de recibir el informe de que una gran multitud venía contra él, Josafat no se lanzó inmediatamente a la acción militar, sino que decidió consultar a Jehová. Segundo de Crónicas 23. Cuando el pueblo de Judá llegó a Jerusalén para ayunar, Josafat admitió la realidad de la situación y dijo que en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Segundo de Crónicas 20:12. Cuando ves que se acerca una gran multitud, ¿cuál es tu reacción instintiva? De la respuesta de Josafat en segundo de Crónicas 23 al 12, ¿qué puedes aprender sobre afrontar una situación abrumadora? Naturalmente, mis hermanos, lo primero que hacemos es buscar una solución con nuestras fuerzas. Buscamos
cómo solucionar el problema. Y fíjense ustedes la experiencia de Josafat. Lo que él comenzó a hacer fue buscar a Dios. La solución no estaba en sus fuerzas. Era demasiada la multitud que venía contra ellos. Por lo tanto, no podían ellos confiar en sus fuerzas. Buscaron a Dios. Saben que esta es una batalla que tuvo un final feliz, pero no porque ellos la hubieran ganado. Todo lo que ellos hicieron, como está registrado en el versículo 22, fue cantar. Una batalla que humanamente se ganó cantando, porque ellos no la pelearon. ¿Cómo podríamos entender nosotros que nuestras batallas no las deberíamos pelear? Que la lucha no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios hará en nuestro favor. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jaasiel, éste anunció audazmente: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Preparaos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Segundo de Crónicas 20:17. Después de eso, adoraron a Dios y cantaron alabanzas con fuerte y alta voz. Segundo de Crónicas 20:19. Aunque Dios iba a luchar por ellos, aún así tenían que salir para enfrentar al enemigo. Pero esta no era una marcha común hacia la guerra. Josafat designó un coro para que cantara alabanzas a Dios mientras marchaban. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Segundo de Crónicas 20:22. Según el autor, Dios intervino en el mismo momento en que ejercieron fe en su promesa, al comenzar a alabar el esplendor de su santidad. Segundo de Crónicas 20:21. Si volvemos a leer Segundo de Crónicas 21-31, ¿qué principios espirituales puedes encontrar que se puedan aplicar a tu experiencia con Dios, especialmente en tiempos de pruebas y aflicciones? De una cosa sí debemos estar seguros. Es fácil decirlo, otra cosa vivirlo. Pidámosle a Dios fortaleza para que podamos salir victoriosos de todas las luchas de nuestra vida. Enseñemos, pues, a nuestros corazones y a nuestros labios a alabar a Dios por su incomparable amor. Enseñemos a nuestras almas a tener esperanza y a vivir en la luz que irradia de la cruz del Calvario. Nunca debemos olvidar que somos hijos del Rey Celestial, del Señor de los ejércitos. Es nuestro privilegio confiar reposadamente en Dios. Y, mientras yo lo adoro y magnifico, ustedes magnifíquenlo conmigo. Alaben al Señor aun cuando caigan en la oscuridad. Alábenlo aun en la tentación. Regocijaos en el Señor siempre. Dice el apóstol. Otra vez digo, regocijaos. ¿Traerá eso penumbras y tinieblas a sus familias? No. Por cierto, traerá un rayo de sol. Así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria y los esparcirán a su alrededor. Permítame exhortarlos a realizar esta obra. Esparzan esta luz y esta vida a su alrededor, no solo en vuestra propia senda, sino en la senda de los que se relacionan con ustedes. Que su objetivo sea mejorar a los que los rodean, elevarlos, señalarles el cielo y la gloria, y guiarlos a buscar, por sobre todas las cosas terrenales, los bienes eternos, la herencia inmortal, las riquezas imperecederas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 525. Llegamos al final de nuestro estudio y quiero compartirles la siguiente aplicación. Alabar a Dios y regocijarnos en Él en una crisis solo es posible cuando estamos seguros de la bondad y la justicia de la causa
o de la persona por la que luchamos. En nuestro caso, la causa y la persona son una. Regocijarnos en medio de las pruebas y las persecuciones es posible cuando confiamos en Dios, cuando lo entendemos a Él y a sus planes, cuando estamos convencidos de que Dios es justo y bueno y que Él y su causa son dignos de nuestro compromiso total y radical. Por ende, el regocijo en medio de los crisoles surge de la comprensión, 1, de que Dios es real y bueno. 2, de que Él nos creó, que somos suyos, que Él nos ama y que nosotros también lo amamos. 3, que el gran conflicto es real, que es el ataque de Satanás contra Dios y sobre nosotros, y que Dios está de nuestro lado y nosotros del suyo. 4, y que Dios nos redime del poder del pecado y de Satanás, y que en Dios y en Cristo somos y seremos victoriosos. 5, que la causa o misión de Dios de traer salvación a todo el mundo vale todo el sufrimiento que debamos soportar, incluso si es necesario, hasta la muerte. Que Dios nos ayude a que esto lo podamos nosotros tener en nuestro corazón. Pasarlo de la letra a la vivencia diaria en nuestra vida. Confianza en Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo.